Entonces, básicamente todas las tareas van a salir de esa lista y probablemente la mayor parte del examen también salga de esa lista, ¿no? Entonces sí está pensado como para si hacen esa lista que de ejercicios completa, deberían sacar bien, salir bien en su examen. ¿Va? Yo creo que mañana les vamos a dar sus exámenes y probablemente mañana también tengan clase conmigo porque el miércoles no va a venir. Ok. ¿Tienen dudas de algo de lo que hemos estado viendo hasta ahorita? ¿Entienden todo? ¿Qué tal? Entonces, la semana pasada lo que fuimos fue el teorema de la dimensión. ¿Mandé? ¿Lleva más pizarrones? ¿O ese es el primer pizarrón? Este es el primero, sí. Llegué tarde, sí. Es que no encontré el lugar. Allá. Qué bonito. Llegamos tarde. Sí, no se preocupen. A ver, silencio, por favor. Entonces, el teorema de la dimensión dice que entonces el teorema de la dimensión dice que si tenemos un espacio vectorial de dimensión finita y una transformación que sale de él a cualquier otro espacio, entonces la dimensión se descompone en dos componentes, ¿no? La nulidad más el rango, ¿no? Entonces, este tiene varias consecuencias muy importantes y una las vimos la clase pasada, ¿no? En particular, vimos que en espacios... Bueno, este es como el teorema importante y vimos que también si B y W son de la misma dimensión, entonces T es inyectiva, sí, solo sí, es su proyectiva. ¿No? Y definimos la noción de un espacio es isomorfo a otro espacio si solo si existe una transformación de B en W lineal biyectiva. ¿Sí? Y más o menos eso implica que podemos siempre, bueno, todavía no hemos visto eso, pero esto va a implicar que podemos siempre tomar un espacio de dimensión finita y transformarlo
en Kn, ¿no? De hecho, eso es lo que vamos a ver hoy. ¿Ok? ¿Sí? Entonces aquí, primero veamos un ejemplo de la proposición, ¿no? De que T es inyectiva sí, solo sí, es suprayectiva, ¿no? Para recordar cuáles son las técnicas que usamos para determinar entonces si algo es biyectivo, ¿no? Aquí en álgebra lineal. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, T de x, y, z igual a 2y menos x, 3z y x más y más z, digamos T de R3 en R3, entonces T es inyectiva, en particular, ¿quién es su kernel? T es suprayectiva, o sea, ¿quién es el rango o la imagen? Ok, entonces por la proposición que vimos la clase pasada, inyectivo sí solo sí suprayectivo cuando el espacio es de la misma dimensión, ¿no? Entonces este es una transformación lineal que va al mismo espacio. Entonces, determinar qué es inyectiva. Ah, bueno, y aquí biyectiva, ¿no? Cuando es biyectiva, se dice que T es un isomorfismo, ¿no? Si este fuera biyectiva con sí mismo, sería un isomorfismo de R3 en R3. ¿Ok? En el mismo, ¿no? Un espacio siempre es isomorfo a sí mismo, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué debería ser eso cierto? Porque pues puedes como aplicarle la identidad, ¿no? Exacto, la identidad en sí mismo siempre va a ser lineal en un espacio vectorial y se la puedes aplicar a sí mismo. Va a ser biyectiva porque es la identidad, ¿no? A un elemento lo mandas a sí mismo, por lo tanto es biyectiva, suprayectiva, con inversa también lineal, ¿no? Entonces es un isomorfismo. Pero no es el único, ¿no? Entonces, por ejemplo, si quisiéramos ver que este es o no un isomorfismo, pues basta con que veamos que es inyectiva o suprayectiva, ¿no? ¿Qué creen que es más fácil? Es más fácil, casi siempre es más fácil ver que es inyectiva, ¿no? Entonces, veamos quién es el kernel, ¿no? Si el kernel es 0, ya sabíamos que es inyectiva, ¿no? Entonces, T de x, y, z igual al 0, 0, 0. Si solo si, pues cada una de estas entradas es igual a 0, ¿no? Entonces, si solo si, 2y menos x es igual a 0, 3z es igual a 0, y x más y más z es igual a 0. Ok, entonces de esto se ve fácil que pues z es igual a 0, ¿no? Entonces esto se reduce a un sistema mucho más simple, de simplemente dos ecuaciones con dos incógnitas, que es 2y Pues y x más y. voy a pensar que el kernel es el 0. ¿Por qué? Porque eso es que es menos y, ¿no? Entonces 2y x va a ser 3y, ¿no? Y y va a ser 0. Sí, ¿no? De aquí puedes poner que x es igual a 2y. Y entonces de aquí, el último sería que 2y más y es igual a 0. Y esto implica que 3y es igual a 0. Entonces y es igual a 0. Si y es igual a 0, entonces x es igual a 0. Entonces el kernel es el 0, ¿no? ¿Ergo qué?
Es inyectiva. Sí, no, porque demostramos que es exactamente. Si el kernel es 0 es inyectiva. Y si es inyectiva, como el espacio es de la misma dimensión, porque es el mismo, lo vimos la clase pasada, la antepasada creo, la semana pasada, y como R3 pues es igual exactamente a R3, o sea, tienen la misma dimensión, T es su proyectiva. Y por lo tanto, es un isomorfismo, ¿no? Sí, de este teorema. Bueno, de esta... Sí, era un teorema que salía del teorema de la dimensión. Ok, entonces, ¿cuál sería su imagen? La imagen sería R3 porque es su proyectiva. Ok. Pero un poco más importante de eso es como... Sí, el teorema de la dimensión. Pero un poco más importante es qué vectores generan la imagen. Ok, aunque sea R3, que puedes decir que es generado por el 1, 0, 0, 0, 1, 0 y el 0, 0, 1. Cuando estás trabajando en una transformación lineal, lo importante es ver cómo se transforma la base para ver qué vectores genera el espacio imagen, ¿no? Que es lo que habíamos dicho. ¿Ok? Entonces, ¿cómo determino yo cuáles son los vectores que generan la imagen? Más fácil que eso es simplemente veo en qué van a caer los vectores básicos. Por ejemplo, entonces la imagen va a ser el generado del T1, 0, 0, el T0, 1, 0 y el T0, 0, 1. Ok. Esto lo probamos la semana pasada cuando vimos que T de la base es el generador. Entonces, perdón, en todo momento podemos igualarlo a la base, porque sabemos que va a ser, bueno, queremos ver si genera. ¿Igualarlo a la base en qué sentido? Así como ahorita. Es que no es lo mismo igualar T de X, Y, Z igual al, digamos, el 0, 0, 1. Esto se puede hacer, pero es más complicado que hacer esto. Pero sí se podría hacer, pero aquí te ahorrarías, porque tendrías que resolver un sistema de ecuaciones lineales, ¿no? O sea, aquí tendrías que poner, ¿qué? 2y menos x, 3z y x más y más z igual al 0, 1, 0. 0, 1, 0, 0, ¿no? Y ya aquí determinar cómo se soluciona esto. Este no está tan difícil porque pues, z es igual a 0 y esas son unas cosas con x y y. Pero, y si logras demostrar que existen tres distintos que hacen el 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0 y el otro, sí podrías demostrar que es su proyectivo y que eso lo genera. Pero cuando muestras o haces esto, para empezar es solo evaluar, y evaluar es muy sencillo, porque además es lineal, ¿no? Y luego, ya habíamos demostrado que la transformada a la base es generador, ¿no? Entonces con esto puedes dar un conjunto de generadores en R3, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa cuando yo hago T de 1, 0, 0? ¿Qué me da? A ver, evalúan. Menos 1, 0, 0, 1. Ok, de T de 0, 1, 0. 2, 0 y 1. Ok, sí, creo que sí. Y luego 0, 3, 1. Ok.
Entonces, el generado de esta es la imagen. Coincide con R3. Estoy diciendo que encontré una nueva base de R3 por los teoremas, ¿no? Entonces, esta es una nueva base de R3. Que cambia los vectores completamente. Si no generara R3, si tuviera un kernel de dimensión 1, entonces estos aquí tendrían que ponerme 3 vectores linealmente independientes. Y si quieren una base, tendrían que quitar uno de ellos. ¿Ok? Y podrían quitar pues, arbitrariamente uno de ellos. ¿Ok? ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces lo que vamos a ver esta semana es cómo obtener una matriz a partir de una transformación lineal, ¿no? Lo que les había dicho es, simplemente tomas estos y los pones columnas. Es un poco más complicado que eso, pero en este caso, como estoy tomando la base canónica, sí puedo hacer eso. Es decir, existe una matriz T de X, Y, Z, una matriz A, tal que T de X, Y, Z es A de X, Y, Z. ¿Ok? Y entonces para determinarla simplemente lo vamos a demostrar bien después, pero va a ser la matriz. Tomas esta base en este orden, las bases vamos a empezar a tomarlas ya ordenadas, las tomas en este orden y pones estos vectores como vectores columna de la matriz, ¿no? Entonces aquí A va a resultar 1, 0, 1, 2, 0, 1, 0, 3 y 1, ¿no? Y lo podemos comprobar fácilmente porque hacemos la multiplicación X, Y, Z, que me da, ¿no? En el primero me da menos X más 2Y, ¿no? Menos X más 2Y. En el segundo me va a dar 3Z, ¿no? Porque pues 0, 0, solo 3Z. Y en el último me va a dar X más Y más Z, ¿no? Que era lo que había dicho yo que era la transformación, ¿no? X más Y más Z. ¿Sí? Ok, pero esta representación que yo encontré es dependiente de la base. Aquí, para que eso funcione, tienes que tomar esta base y la base canónica acá. ¿Ok? Cuando cambiemos de base, va a tener que cambiar la matriz. Entonces vamos a encontrar cómo se cambia la matriz cuando haces un cambio de base, ¿no? Es como hacer un cambio de coordenadas, ¿no? Vamos ahora a considerar otros cambios lineales de coordenadas y nos van a dar otras coordenadas y entonces vamos a saber cómo hacer esto, ¿no? Entonces cuando aprendan integral, vectorialmente van a usar estos cambios de bases para hacer cambios en la integral, ¿no? Cuando pues en cálculo 2 ya aprendieron a integrar como f seguida de g, ¿no? Este es un cambio de base cuando este es biyectiva diferenciable. Bueno, no, si no lo han visto lo van a ver seguramente en cálculo 4. Entonces para hacer eso necesitan hacer cambios de base también lineales, ¿no? Ok, ¿dudas hasta ahorita? Ok, para poder determinar la base, la matriz asociada a una transformación, necesitamos una forma de determinar de forma única las transformaciones, ¿no? Ya les había dicho yo que las bases determinan de forma única los vectores, ¿no? Pones un vector, va a ser una combinación lineal única de los vectores de la base, ¿no? Yo les dije eso. ¿Sí se acuerdan? Porque son linealmente independientes.
Entonces la base no solo hace eso, sino que también pueden determinar de forma única los números que están dentro de una matriz. O sea, cuando tú pones un vector igual a BI, bueno, lambda I, BI con B1 hasta Bn, una base, nosotros habíamos dicho, bueno, yo les había dicho, y ahí lo demostramos, que esta expresión es única. Entonces estos lambdas ya no son redundantes, ¿no? Esto era equivalente a la independencia lineal. Entonces, esto, por así decirlo, determina de forma única tu vector, ¿no? Lo podríamos pensar, hacer un isomorfismo, a que en lugar de ver este vector aquí, porque estos vectores, como les había dicho, podrían ser como entes más abstractos, ¿no? Polinomios o funciones o cosas de ese estilo. Pero si yo estoy haciendo un problema de álgebra lineal, lo que más me conviene es verlo con vectores clásicos, ¿no? En Kn. Entonces lo que vamos a hacer es pasar de estos a simplemente este, lambda 1, lambda 2, hasta lambda n. Y simplemente lo paso a su vector determinado por los coeficientes de la base, ¿no? Como si cambiáramos la base a la canónica. Ajá, entonces lo que vamos a hacer es como este se va a ir a la canónica de Kn, pero ojo, esta cosa, quién sabe, no está en Rn, ¿no? No está en Kn, es un vector abstracto en un espacio abstracto. Esto ya es como realizarlo en uno específico que es Kn, que va a ser nuestro modelo como ideal, prototípico. Y ya nos determina de forma única a nuestro vector, es decir, como que decir esta vector de coeficientes determina de forma única nuestro vector acá, sí considerando la base ya dada, ¿ok? Entonces lo mismo podemos hacer con las transformaciones. Entonces cuando hay una base en el espacio de salida y el de entrada, estos numeritos que van a aparecer aquí los podemos determinar de la misma forma, ¿ok? Para ver eso, entonces primero hay que ver como la unicidad de las transformaciones lineales determinadas por una base, ¿no? Aquí determinamos la unicidad de la expresión de los vectores, ¿no? Que te dice que, esto básicamente sí te dice que ya hay una correspondencia única. Lo mismo va a pasar con las transformaciones lineales, ¿no? Entonces ese es un teorema. ¿Puedo borrar toda esta parte? ¿Sí? Ese es un teorema que, por así decirlo, cambia de nombre de teorema, se le deja de decir teorema, no sé por qué. Bueno, sí. Porque hay un lenguaje en el que podemos escribir matemáticas, en el que se puede resumir muchas de estas cosas a diagramitas, ¿no? Cosas que van así, tienes un objeto, una rayita, otro objeto, otra así, cosas así, ¿no? Entonces, mucho de la matemática del siglo XX es pasar problemas de matemáticas clásicas en cosas que se pueden hacer con un diagramita así y decir, si me muevo aquí, es lo mismo, ¿ok? Cuando hacen eso y es independiente del A, B, C y D, muchas veces se les llaman propiedades universales. Entonces el teorema que les voy a enunciar aquí se le conoce como la propiedad universal de las bases, ¿sí? Es algo que determina de forma única a las bases. Similar como cuando les digo que el 0 solo es 1 y lo podemos escribir así, como solo 0. Las bases son únicas en ese sentido, ¿no? El 0, hay una propiedad universal del 0. Las bases tienen su propia propiedad universal, que es este teorema.
¿Ok? Y entonces... Ok. Teorema. Aquí propiedad universal de las bases. Ok. Sean V y W espacios vectoriales sobre el mismo campo. E1 hasta En base de B, ¿no? Aquí le pongo estos es porque pues sí vamos a medio pensar que es la base canónica. Pero no es exactamente la base canónica, pero vamos a usar su mismo nombre, ¿no? Bien, sí. Si yo tengo un conjunto cualquiera, W1 hasta Wn de W, entonces existe una única transformación lineal de B en W tal que T de EI es igual a WI. Ok, entonces, ¿qué estoy haciendo? Me tomé exactamente una base con n elementos, ¿no? De un espacio de dimensión n. Y me tomé exactamente n elementos de W. Yo no sé cómo sean, puede ser linealmente dependiente. O sea, el generado de esto puede ser de dimensión menor. No sé, ¿no? Lo que hago es, yo tomo una función arbitraria de E1 hasta En. Eso no lo dice el teorema, pero es lo que estamos haciendo. De W1 hasta Wn. Y ya, o sea, con el mismo orden, ¿no? Si le cambian el orden, esta función puede cambiar y también cambiaría la transformación lineal hasta cierto punto, pero eso no importa mucho, ¿no? Tal que a EI yo lo mando a WI. ¿Ok? Entonces tomo una... Ajá. Entonces, si hago un cambio de base, ¿cambiaría también la transformación? Sí, cambio de base, cambia la transformación. Porque es única. Y entonces, ya dada la base y dado dónde van a caer las bases, ya está todo determinado. Cuando cambies la base acá, incluso si van a caer a estos mismos, cambia completamente la transformación lineal. Y lo mismo, pues si dejas la misma base y cambias acá, ¿no? Entonces, aquí como que lo que realmente estamos haciendo es de una función cualquiera de la base al espacio vectorial, la completamos linealmente a una transformación lineal de T de B en W, ¿no? Sí, entonces, bueno, si yo le pongo aquí base, esto se puede expresar diagramalmente, como aquí que yo tengo la base, tengo una función f, tengo w, aquí la base se mete en b, y que existe entonces una única transformación lineal que hace que esto sea lo mismo. Es lo mismo hacer esto, meter la base y hacer la transformación lineal, que la función original, ¿no? Que me da mi EI y me da mi WI. ¿Sí? Esta es la expresión diagramal de este teorema, la propiedad universal de las bases. Esa es una función arbitraria que te da tu de EI, tu WI. Lo que dice el teorema es que esta F se extiende linealmente. ¿Sí? Cualquier función, tomas una base, tomas cualquier función, o sea, tú le haces una correspondencia a cualesquiera vectores que tú quieras.
como tú quieras, se extiende linealmente. ¿Qué era el ciclo de puntuación? Bueno, ya hablado de existe. Única. Es que sea único. A veces lo escriben como un 1, pero yo le pongo como así, única. Una exclamación. La exclamación es que existe un único. Ok. ¿Sí? ¿Dudas? De la propiedad universal de la base. Esta propiedad es más o menos lo que define al álgebra lineal si lo ves como teoría de diagramitas. ¿Ok? Bueno, no es la única, pero es la más importante. Voy a volver acá. Y de hecho, todo lo que hemos visto hasta ahorita se podría expresar en términos de diagramitas así. Desde la existencia de las axiomas del álgebra lineal, de la suma, el producto por escalares, etcétera, etcétera, hasta el kernel, el cero, y todas esas cosas se podrían expresar así, ¿no? Pero bueno, no se hace porque pues, apenas van empezando. Va. Entonces, ¿cómo demostramos este teorema? ¿Cuánto tiempo me queda? Así. Va. Entonces, ¿cómo demostramos este teorema? Si yo les digo, se puede extender linealmente algo, ¿cómo lo harían? Si ya tienen cómo se transforma la base, ¿cómo hacen que algo se extienda linealmente? Pues tengo que definir una transformación lineal, ¿no? O sea, yo solo tengo esta correspondencia de EI y WI, ¿no? Que está implícito aquí. ¿Cómo lo extiendo linealmente? Considerando que es una base. ¿Lo qué? ¿Como unión de conjuntos? Pero como es que no sé. Como expresando su combinación lineal. Exactamente, ¿no? Expresando su combinación lineal, ¿no? Pero de los doble. De los es. Entonces, definamos la siguiente función. Ok, como bien dice su compañero, si B es un vector de B arbitrario, entonces existen unos únicos lambda 1 hasta lambda n en el campo, tal que, y aquí que sean únicos es muy importante, ¿no? Tal que B es igual a su lambda i, BI. ¿Sí o no? Bueno, cualquier transformación lineal que les apliquemos de esa cosa. Ajá, si yo le aplico T a esto, ¿qué va a hacer? Yo lo saco de la suma y nada más hago T de I, BI, ¿no? Entonces, definimos T de B. Y claro, esta definición de la transformación es dependiente de la base. Así tiene que serlo, ¿no? Entonces, definimos T de B como la combinación lineal, la misma combinación lineal con los mismos lambdas, pero no, aquí es EI, perdón. Sí. La misma combinación lineal, pero cambio del EI a WI. ¿Ok? Si se fijan, si yo veo las combinaciones lineales únicas de los EIs con respecto a sí mismos, los escalares correspondientes me sale 1 en el espacio I y 0 en los demás. ¿Sí? Entonces esto es implícitamente como estar pensando en los vectores canónicos de Kn, aunque no lo sean. ¿Sí? Entonces definimos T como así simplemente la expresión lineal con los mismos lambdas que definían tu B original, ¿no? Entonces hay que ver que esto en efecto es lineal, ¿no? Entonces,
Ok, para que sea lineal, hay que abra sumas y saque escalares, ¿no? Entonces yo lo voy a hacer en 2 pasos distintos. ¿Ok? Entonces, si B1 y B2 están en B, entonces B1, digamos, es igual a la suma lambda I e I, y B2 va a ser la suma mu J, bueno, e I, ¿no? Son los mismos índices porque son los mismos vectores. Ok, entonces B1 más B2 es esa suma de 2 cosas, ¿no? Entonces suma lambda I e I más suma mu I e I. ¿Sí? Como son los mismos vectores, yo lo puedo poner todo esto en una suma grande. Esto es lo mismo que la suma es de igual a 1 hasta n de lambda I mu I e I por la propiedad de distributividad, ¿no? Nada más es asociatividad, bueno, distributividad de la otra dirección. ¿Ok? Por lo tanto, y esta es una expresión única, si se fijan, igual que como ya les había dicho, esto es lo mismo que sumar entrada si pensábamos que estos EIs son los vectores canónicos. ¿Ok? Esto es independiente de las bases, ¿eh? Siempre sucede así. Entonces B1 más B2, le aplicamos T. Por definición, esto es la suma de estos lambda I más mu I, WI. ¿Sí o no? Ya nada más distribuyo, ¿no? Esto es igual, el paso inverso de ese, ¿no? Lambda I, WI, más la otra suma, mu I, WI. Y esto es T de B1, voy, más T de B2. Pero, o sea, como que no sabemos nada entonces ni de las dimensiones de B. Nada, no, nada. Podrían ser incluso de dimensión infinita, pero no, digamos, dejémoslo así, pero sí, no sabemos nada de nada. Estos también podrían ser linealmente dependientes, podría ser, sí, no sabemos nada. ¿Sí? Si estuvieran todos en la misma recta, si tomas n puntos en la misma recta, pues nada más generarían uno de uno. O si fuera solo el 0, cosas así podrían ser, ¿no? Porque es un conjunto arbitrario, todos estos podrían ser iguales. En la base no, porque es así, ya tenemos muchas restricciones. Acá, lo que sea. Ok, entonces abre sumas, ¿no? Por lo tanto te abre sumas. Que saque escalares como creen que sea. Por aquí. Lo mismo solo con uno, ¿no? Entonces, B, en B, ajá, es más simple, ¿no? Entonces igual lambda I e I, ¿no? Digo, no sé. Y luego tomamos un alfa en K, ¿no? Entonces alfa B, pues esto es igual, me salto aquí el paso, simplemente lo meto en la suma, ¿no? ¿No? Igual como les digo, la correspondencia también es como multiplicar por alfa en cada entrada, ¿no? Y entonces T de alfa B va a ser igual a alfa lambda I, los mismos, y que lo pongo así, WI
Y esto es lo mismo, saco ahora alfa que suma, que multiplica la suma, ¿no? Y esto es por definición T de B. T de B. ¿Ok? Por lo tanto, T es lineal. Sí, no debería sorprenderles mucho porque esto es tal cual la definición de extender linealmente, ¿no? Como yo tomo nada más todas las combinaciones lineales de lo que tenía originalmente y ya. ¿Qué tenía originalmente? La correspondencia de EI, que no, bueno, ya la borré, con WI, ¿ok? Aquí como observación, puedo borrar esta parte, ¿va? Aquí como observación, EI igual a EI. Esta es la combinación lineal que define EI, porque este es igual a 0, E1 más 0, E2 más 1 EI más 0 EN, ¿no? Digamos que EI está aquí en medio. Entonces, T de EI, por definición, es 0 W1 más 0 W2 más 1 W1, WI, perdón, más 0 WN, que es igual a WI. Por lo tanto, está bien, ¿no? Y las combinaciones lineales son únicas, por lo tanto, T está bien definido. Y de hecho va a estar únicamente definido por lo mismo, ¿no? Entonces, aquí ya nada más para acabar. Si U, si S de B en W es lineal tal que S de EI es igual a WI, entonces calculamos S menos T en un vector, ¿no? Arbitrario. Como ves un vector arbitrario, simplemente lo escribimos como su combinación lineal, lambda y EI, y lo meto yo aquí, ¿no? Entonces, S menos T en la combinación lineal pues es S en la combinación lineal menos T en la combinación lineal, ¿no? Entonces, ¿qué es? Es igual a S lambda I EI menos T en la misma combinación lineal, ¿no? Esa es cualquier transformación lineal que haga lo mismo. Entonces aquí yo puedo aplicar linealidad. Y esto es lo mismo que la suma de lambda I S de EI. Y esto por hipótesis tiene que ser WI, por lo que dije ahí. Y este, por definición, es lo mismo que lambda I WI por def.
¿Ok? Entonces ya sustituyo WI aquí y entonces esto es la suma de lambda I WI por hipótesis y linealidad menos lambda I WI que era de este, que era por hipótesis. Es la misma combinación lineal, ¿no? Es este menos el mismo. Entonces esto es igual a 0. Por lo tanto, S menos T es igual a 0 y por lo tanto, S es igual a T. Aquí estoy usando algo que viene en su tarea, que es que las transformaciones lineales se suman y se multiplican por escalares, ¿no? Más, estoy tomando esta menos esta por un escalar que es menos 1. Bueno, más esta por un escalar que es menos 1, ¿no? Entonces, tendría que demostrar eso en su tarea, pero pues no es muy difícil, ¿no? ¿Ok? Va, ya se acabó. Si quieren lo vemos mañana. Van a tener clase conmigo mañana. ¿Va? Sale. Nos vemos.